Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la población barboseña. Les habla Diana Paola González, enfermera jefe del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Barbosa. Programa encabezado por el Hospital Integrado San Bernardo, la doctora Daisy Gordillo, la Alcaldía Municipal, el doctor Víctor Camacho, y la Secretaría de Salud Local, el doctor Cristian Molina. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos pertenece o que nos apropiamos, todos nos interesa este tema, es un tema muy importante, que es la educación de nuestros hijos, es compartir. Sabemos que en la parte de la crianza de nuestros hijos, en la orientación, en la educación, siempre deben participar los dos padres. Esto es muy importante en la parte de supervivencia, en el bienestar, en el desarrollo, en la parte intelectual de cada uno de nuestros hijos. Por esa razón es un tema pues de mucha importancia para todos, ¿no? Porque pues sabiendo que siempre es importante la figura tanto paterna como la figura materna, sobre todo en la educación de nuestros hijos. Algo importante también es que el comportamiento de nosotros como padres influye mucho en el desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Cómo nosotros nos comportamos con ellos, cómo nosotros nos comportamos como papás en casa, cómo somos nosotros con ellos, ¿sí? Esto es importante. Cómo es la relación en casa, cómo es la relación con los hijos, cómo es la relación de familia, ¿sí? Eso es muy importante para ver el desarrollo de nuestros hijos más adelante. Siempre es importante que papá y mamá eduquemos, ¿sí? Que no sea solamente el papá el que educa o simplemente la mamá, porque siempre en casa hay alguien que tiene pues es más autoritario, es la persona que de pronto, pues todas las personas somos diferentes y de pronto hay veces la mamá es la que más de pronto está pendiente del hijo, la que de pronto es más alcahueta, mientras que de pronto el papá es el más duro, el más bravo, o lo contrario, ¿sí? Entonces vemos en que en todas las familias esta parte es distinta, pero de ambos y que ambos participen en esta educación de nuestros hijos es importantísimo. Cuando la educación es compartida, es mucho más fácil y mucho más asequible para nuestros hijos. Si nosotros vemos como hijos que mi papá y mi mamá, ¿sí? Ambos están pendientes de la educación, ambos están formándonos, nosotros somos más asequibles a eso, somos más llevaderos, ¿sí? Llevamos las cosas como más fácil porque participan los dos, ¿sí? Un padre cuando no pasa mucho tiempo con los hijos, a veces no sabe qué pasa con los niños, no saben, en realidad a veces ni saben en qué año van, en qué curso es que va el niño, porque en muchas ocasiones el padre tiene muchas ocupaciones, o la madre, ¿sí? Hablamos de los dos, y no hay mucho tiempo para los hijos, entonces en realidad no saben ni en qué año van, no saben ni cuántos años tienen, porque se ve mucho eso. Ahorita sabemos que papá y mamá tienen que trabajar, porque en realidad uno solo ahorita pues la economía no alcanza trabajando uno solo papá. Entonces ambos padres tienen que trabajar, tienen ocupaciones, no tienen el mismo tiempo como de pronto antiguamente el que trabajaba era el papá y la mamá se quedaba en casa, ¿sí? Ahorita trabajan los dos. Pero para eso es importante que nosotros como papás empecemos a disponer y a programar nuestro tiempo, ¿sí? Para todo hay tiempo. Nosotros podemos salir a trabajar, pero tenemos que tener tiempo para nuestros hijos. Y hay muchas maneras de organizarnos, ¿sí? Y la organización es lo que hace que nosotros podamos disfrutar de ellos en tiempos de pronto no muy largos, pero los tiempos sean sustanciosos, que valgan la pena, que ellos vean que el papá y la mamá están dispuestos a escucharlos, a estar con ellos, a compartir, ¿sí? Esto es muy importante. El tiempo, pues yo pienso que el tiempo más que se puede compartir, ¿sí? Y es el mejor, es en las comidas, cuando nosotros de pronto si podemos y tenemos la facilidad de desayunar en familia, estos son tiempos que se comparten para hablar,
para comentar, ¿sí? El almuerzo es otra forma de compartir, de contar lo que pasó en el día, de qué pasó, cómo les fue en el colegio, qué hicieron, todo eso es importante, y en la cena. Entonces es muy importante que esos tiempos, son tiempos cortos, pero son tiempos que de ahí se pueden sacar muchas cosas, el hijo puede contar muchas cosas que pasan, uno como papá también puede contarle a sus hijos lo que le pasó en el trabajo, todas esas cosas son importantes, y eso ayuda mucho a la formación, a de que siempre esa parte, ese tiempito corto, lo compartamos en la mesa, porque a veces vemos que llegó la mamá y sirvió el almuerzo y el uno se fue a ver televisión en la sala, el otro se fue al cuarto, y entonces no hay esa unión. Y ese ratico sirve de mucho, ¿sí? Eso ayuda de mucho. Al estar los dos padres juntos en la parte de la educación, ¿sí? Esto lo que hace es que sean niños más comprometidos, ¿sí? Sean niños que de pronto tienen más compromiso en la parte de educación, en la parte escolar, ¿sí? En las cosas que tienen que hacer en casa. Otro tiempo también importante es el tiempo que nosotros de pronto los fines de semana dedicamos, y es que compartir con los hijos no es salir a la calle, no es ir a un parque, no es ir a un paseo. Compartir con nuestros hijos es compartir momentos. Por ejemplo, vamos a arreglar la casa y que vamos a compartir ese tiempo con la familia haciendo el oficio de la casa, arreglando un cuarto, vamos a arreglar el closet. Hay muchas cosas que en casa se pueden hacer, y esa es la forma más fácil de compartir con nuestros hijos, porque no siempre tenemos dinero para pasear o para hacer otras cosas que de pronto no es la forma, porque es que hablamos de que compartir y educar es simplemente pasear, o simplemente educar es regaños, correa. No, hay muchas formas de educar, y la forma más bonita y más fácil de educar a nuestros hijos es el tiempo que nosotros podamos compartir con ellos. Hay unos trucos que forman familias unidas, ¿sí? Y lo que pues hoy en día lo que uno más quiere es que la familia sea unida. No quiere decir que no podamos educar a un hijo si no está la mamá y el papá juntos, ¿sí? A veces pues a circunstancias de la vida, el papá no está con la mamá y simplemente lo único que tienen en común son unos hijos, pero también se puede educar de esa misma forma. De que si tenemos hijos, pues simplemente pues se comparten de pronto en tiempos distintos, pero que haya un compromiso, que haya una unión entre papá e hijo y entre mamá e hijo, así toque de pronto no como decimos en familia. Pero pues aquí vamos a dar unos trucos que forman familias unidas y que son de pronto muy importantes para todos nosotros. Entre las cosas que podemos hacer es encontrarnos con nuestros hijos en muchas horas cotidianas, ¿sí? Cosas sencillitas que podemos hacer en la casa. Es que nosotros como padres y como hijos debemos respetar la llegada a casa. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, si nosotros salimos, un ejemplo, a las 6 de la tarde, pues lo más prudente es que en la casa a las 7 de la noche ya estemos en casa, ¿sí? Y si más o menos el papá y la mamá tienen un mismo horario, pues la prudencia es de que todos lleguen a las 7, los hijos también se supone que a esa hora, sobre todo en la adolescente, que son los niños pequeños, pues saben que llegan del colegio y llegan directamente a su casa, pero de pronto los jóvenes no, se van que a una vuelta, que van a donde una amiga, que una tarea, sí, de pronto yo sé que hay días que no se puede por X o por Y motivo, porque en la empresa, o porque un hijo tiene un trabajo y pues en realidad no llegó a esa hora, pero es muy importante la llegada a la casa, de que siempre haya como de que si es a las 7 de la noche casi todo el mundo está en casa, entonces son momentos que se pueden compartir, donde podemos compartir no solamente palabras, sino simplemente un buenos días, un buenas noches, un abrazo, un beso, ¿sí? Todo esto trae mucho enriquecimiento personal, tanto para un papá como para un hijo. Otro punto también es si hay cosas pendientes que realizar, ¿sí? Por ejemplo, cuando en familia de pronto hay que arreglar algo en casa, ¿sí? Lo puede hacer. Si el papá lo está haciendo, pues invita a sus hijos a que lo acompañen. Si la mamá está haciendo una tarea, pues también puede el hijo acompañarlo. Eso también es muy importante. Es importante también repartir las tareas del hogar. Cuando los papás trabajan los dos, el fin de semana es el único día que queda para hacer las cosas pendientes de la casa, del hogar. Entonces nos tenemos que repartir las tareas, porque
No era como antiguamente la mamita era la que hacía todo, ahorita nos tenemos que compartir el trabajo familiar, tanto el papá ayuda, los hijos ayudan y la mamá ayuda. Entonces si nos repartimos el trabajo, primero pues nos va a ser más rápido, se va a hacer todo más fácil, ¿sí? No va a ser carga solo para una persona, sino todos van a ayudar, entonces se deben repartir las tareas del hogar. Si se pueden hacer al tiempo, los cuatro tienen que hacer los quehaceres de la casa, pues se van a hacer entre los cuatro. Entonces todo esto es muy importante y esto ayuda mucho a la unión familiar, ayuda mucho a que las familias vivan unidas y estén más juntas. Algo también importante es la comunicación entre los padres, ¿sí? Sobre las ideas que nosotros tenemos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces el papá piensa una cosa, la mamá piensa otra cosa y empiezan las diferencias y de pronto nosotros nos contradecimos delante de nuestros hijos. Esto más que todo se ve en los jóvenes, ¿no? De que de pronto queremos es que la mamá de pronto es más permisiva y entonces, bueno, dejémoslo, pobrecito, que salga, pero el papá no, es que yo no quiero que salga, o lo contrario. Entonces empiezan las diferencias, entonces cuando hay diferencias, en los niños pequeños también se ve que de pronto el niño quiere algo comprar y hizo la pataleta que porque no se lo compró, entonces el papá, no, pobrecito el niño, yo se lo voy a comprar, ¿sí? Entonces todo eso es importante que nos pongamos de acuerdo, de que cuando vayamos a corregir a nuestros hijos o a decir no, estemos de acuerdo, porque esto lleva mucho a que empiecen los cambios de parecer, de que la mamá dice una cosa y ¿qué pasa? Nuestros hijos, ellos nos cogen el lado flojo y la persona que es más susceptible, la persona que se deja manejar más fácil, los hijos se aprovechan, ¿sí? Y cuando un hijo se aprovecha de uno y uno no se da cuenta en qué momento uno se deja aprovechar y uno resulta haciendo lo que el hijo quiere hacer. ¿Por qué? Porque simplemente lo convence a uno. ¿Por qué? Porque estamos de pronto en desacuerdo entre la mamá y el papá, entonces ellos dicen, ah, no, mi mamá es la que quiere que, entonces me cogió por el lado que es y ella ya me dejó. Y empiezan los disgustos entre la familia, entre los padres, y los hijos son los que van a ganar, son ellos, ¿sí? Entonces en realidad uno siempre debe ponerse de acuerdo antes de, si hay algo que no están de acuerdo y lo tienen que hablar, lo hablan los papás y luego se lo explican a sus hijos. Por una razón no se puede, o por esta razón sí, o bueno, por las razones que tengan, pero que cada uno y que todo lo que se haga pues decisiones entre los dos. Y los hijos también tienen que participar en eso, porque a veces nosotros como padres también nos equivocamos. Nosotros de pronto a veces no escuchamos una razón de un hijo, una explicación de algo y lo que hacemos es de una vez el regaño, pero debemos también escucharlos a ellos, ¿sí? Y ponernos también en el lugar de ellos, eso también es muy importante. Algo también muy importante en todo esto es que siempre cuando los hijos quieren un permiso, quieren alguna otra, hacer una actividad, ¿sí? Y nosotros como padres de pronto no estamos de acuerdo en muchas cosas, de pronto al papá le gustan unas cosas y le parecen perfectas, o a la mamá le gustan otras y también le parecen perfectas. Entonces empiezan los problemas de que, pero a mí sí me parece que mi hijo haga esto, pero a mí no, y no sabemos de pronto hablar de este tema con ellos. Entonces es importante hablar porque si al niño le gusta algo, pues debemos hablarlo entre los dos, de que las cosas que se hagan entre papá, mamá y hijos, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso siempre debemos tener claro que la educación debe ser en familia, ¿sí? No solamente porque nosotros también nos equivocamos, ¿sí? A veces cometemos errores, a veces pensamos diferente, ¿sí? A veces simplemente porque yo estoy de mal genio hoy, entonces yo digo no, y de pronto yo no tenga la razón, la tiene el papá, o lo contrario, o no la tenemos ninguno de los dos, sino la tienen nuestros hijos, ¿sí? Entonces eso es lo más importante, es que enfaticemos mucho en esto, es un tema muy importante de que la educación de nuestros hijos debe ser entre papá y mamá. Y lo que les decía, no solamente que si no somos una familia como tal, pero tenemos un hijo en común, somos padres separados o simplemente nunca conviví con esa persona, pero tenemos un hijo en común, que esa educación sea de dos, que el papá comparta con ellos, que el papá también eduque a su hijo y la mamá también, porque también hay circunstancias de que no el hijo vive con la mamá, sino con el papá, entonces que si es lo contrario, pues esa mamá
vaya a educar a ese hijo también, los consejos, el tiempo, ¿sí? Yo siempre he enfatizado mucho de que no es simplemente los paseos, el dinero, sino es el tiempo, y que ese tiempo que compartamos, así sea corto, sea muy sustancioso, porque esto le trae muchas cosas buenas a nuestros hijos, y más adelante se ven reflejados en el bienestar de ellos. Bueno, muchísimas gracias por la atención de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.